Capítulo 3 Expropiación, 2. ¿Qué te trae por aquí, querida? Él tenía una expresión cansada mientras revisaba unos documentos, pero se levantó cuando entramos. Abrazó a mi madre y me dio una palmadita en el hombro antes de sentarse en el sofá. La oficina, desolada y llena de documentos, parecía reflejar la situación de Agustín I. A diferencia de lo que se esperaría de la oficina de un emperador, el espacio era grande pero sin decoración, con un gran escritorio lleno de papeles. Mi madre colocó unos dulces y café que había traído sobre la mesa y dijo: He venido a verte porque llevas días sin dormir bien y trabajando mucho. También quería que descansaras un poco y que nuestro hijo mayor te dijera algo. ¿Nuestro hijo mayor? Agustín me miró. Espero que no hayas venido a decir tonterías en horario de trabajo. La expresión de Agustín I al mirar a su primogénito no era mala, pero tampoco parecía confiar mucho en él. Esto no será fácil. Iré directo al grano. Miré a Agustín I a los ojos y dije: He oído que las cosas no están fáciles para ti últimamente. Como príncipe heredero, también quiero ayudarte. Agustín se rió con incredulidad. ¿Ayudarme? ¿Tú? Es admirable que te intereses por los asuntos del país, pero solo tienes 15 años. Aún estás en edad de estudiar. He oído que los diputados se oponen a todo y que no se puede avanzar en nada. ¿Es cierto? Parecía un poco sorprendido, pero pronto respondió con calma. Parece que tu madre te dio una pista. No te preocupes por eso, yo me encargaré. Tú tienes que estudiar. También he oído que no se pueden pagar los salarios de los funcionarios y los militares. ¿Hay alguna manera de resolver esto? Solo necesito ocuparme a esos diputados. No es algo de lo que debas preocuparte. Ah. No me escuchará a menos que lo enfrente. Hablé con más audacia. Padre, no estará pensando en fabricar pruebas para arrestar a los diputados de la oposición, ¿verdad? Eso provocará la reacción no solo del Parlamento, sino también de los ciudadanos. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar así? Agustín I se sorprendió y gritó ante mis palabras. Ya tenía un plan en mente. ¿Cree que arrestar a los diputados de la oposición calmará a los demás diputados? Al contrario, incluso los diputados que lo apoyan comenzarán a oponerse ferozmente. Entonces, ¿planea disolver el Parlamento? Continúa. Perderá el apoyo de los ciudadanos, y las fuerzas regionales que no están bajo el control del gobierno central comenzarán a tener otras ideas. Agustín no pude refutar mis palabras. Solo tengo que enviar al ejército para aplastarlos. El ejército central puede abrumar a las fuerzas regionales. Pero no tienen el apoyo de los ciudadanos y llevan meses sin recibir sus salarios. ¿Cree que el ejército central será leal? Si el otro lado los convence de derrocar al dictador, tanto los comandantes como los soldados se tambalearán. Estallido. Dictador. Los súbditos deben obedecer al emperador. Se enfureció con el escenario que le presentó. Pero su ira me alegró. Si realmente pensara que eso no podría suceder, no se habría enojado tanto. Simplemente se habría reído o me habría mirado con desprecio y me habría dicho que me fuera. Parece que ha cruzado la línea. Aunque en la historia real esto sucedió, si hubiera insistido en que no podía pasar, no habría habido solución. Pero parece que tiene una mejor comprensión de la realidad de lo que pensaba. Ahora solo tengo que calmarlo y convencerlo. Padre, este es el momento en que la autoridad de nuestra familia real es más débil. Muchos ciudadanos del imperio aún no conocen la existencia del emperador. Incluso los conservadores y los monárquicos que lo apoyan solo lo han hecho durante unos pocos meses. Cuanto más tiempo apoyen, más difícil será retirar ese apoyo. Por el contrario, ahora es el momento más fácil para retirar el apoyo. No debemos recurrir a métodos extremos, sino aumentar nuestro partido mientras resistimos. Entonces, ¿el emperador también debe preocuparse por la opinión de los ciudadanos? El problema es que la situación en México es un desastre. Acabamos de redactar la Constitución, así que no tenemos leyes adecuadas. La economía está en ruinas y la administración regional está desorganizada porque los peninsulares se han ido o han sido expulsados, por lo que no se recaudan impuestos adecuadamente. Como dijiste, no podemos pagar los salarios de los funcionarios y el ejército. Si esta situación llega a su límite, alguien tendrá que asumir la responsabilidad, y ese será yo. Mientras tanto, los diputados solo se dedican a pelear entre ellos. ¿O están peleando a propósito debido a esta situación?
De todos los modos, si no recurrimos a métodos extremos, no hay manera de resolver esta situación. Agustín I se frotó los ojos con la mano, como si tuviera dolor de cabeza, y dijo: parece que tenía sus razones para tomar la peor decisión. Después de todo, alguien que llegó a ser emperador desde cero no tomaría una decisión estúpida sin motivo. A diferencia de mí, que vengo del futuro, la forma de pensar de esta época, la posición de emperador y la tendencia de resolver situaciones con la fuerza hacen que la opción de barrer todo parezca la correcta. Si hay una opción que parece la correcta, es difícil ver otras alternativas. Para cambiar esta forma de pensar, se necesita un consejero leal que pueda con franqueza. Pero los subordinados de Agustín son todos militares que piensan de manera similar. Desde lejos, parecía una decisión estúpida, pero de cerca, ¿podría haber sido una elección inevitable? Lo más urgente es resolver el problema del dinero. Tengo una idea. ¿Tienes alguna idea? Sí. Como acaba de decir mi padre, los peninsulares han sido expulsados. El gobierno puede confiscar las propiedades de los españoles, incluidos los peninsulares. De todos modos, España no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Confiscar las propiedades de los españoles, España está en medio de una guerra civil, así que no tendrá tiempo para intervenir. Es como un tigre sin dientes. Pero el problema no es solo eso, ¿verdad? Como dije antes, los diputados bloquean cualquier cosa que intenten hacer. No hay leyes claras sobre los poderes del emperador y el parlamento, y no quieren crear un mal precedente mientras redactan la Constitución. En cualquier caso, para superar esa excusa, tendré que estar dispuesto a un enfrentamiento armado. Lo único que puedo hacer ahora es mover al ejército bajo el mando de mis leales oficiales. No, mi padre no necesita pedir a los diputados que lo hagan. Mi padre es muy popular entre los ciudadanos. Solo tiene que salir a la plaza y hacer la propuesta públicamente. Si enfatiza que es una medida para lograr la verdadera independencia de los españoles y que la situación financiera es desastrosa, y muestra los beneficios de asegurar los fondos, los ciudadanos no tendrán razones para no apoyarlo. Después de eso, Agustín me hizo muchas preguntas sobre mi plan. Aunque estaba a punto de colapsar, Agustín I era astuto, digno de ser el emperador. Algunas de sus preguntas eran cosas que no había considerado, pero al final, todas podían resolverse y no eran grandes problemas. Agustín I aprobó mi plan después de una larga discusión. Resultó ser más razonable de lo que esperaba. Padre, si este asunto tiene éxito, ¿puedo pedirle un favor? ¿Un favor? Está bien. Pero tú también debes ayudar a que este asunto tenga éxito. Agustín I aceptó de buena gana mi petición de pedirle un favor si el asunto tuvo éxito. Parecía estar de buen humor. Agustín I se quedó perplejo al ver a su primogénito salir de la oficina después de una conversación de varias horas. No puedo creer que haya cambiado tanto en solo unos años. En los últimos años, apenas había tenido tiempo para hablar con su hijo. Estaba demasiado ocupado luchando por la independencia y, después de lograrla, estaba abrumadora resolviendo los problemas interminables que surgían. El poco tiempo libre que tenía era insuficiente para conversar con su querida esposa, por lo que dejaba los asuntos de los hijos en manos de ella y solo escuchaba de lejos cómo estaban. Recuerdo que hace poco mi esposa dijo que parecía estar en la adolescencia. Aunque se alegró de ver a su esposa, que había venido a visitarlo para que descansara un poco, se sintió molesto cuando dijo que su hijo mayor tenía algo que decirle. Pensó que cualquier cosa que un adolescente tuviera que decir no sería importante. Esa suposición estaba completamente equivocada. Cuando se dio cuenta de que el tema era sobre los asuntos del país, al principio se sintió un poco orgulloso, pero a medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que el nivel de su hijo era mucho más alto de lo que esperaba. Me sorprendí cuando predijo que estaba preparando el arresto de los diputados de la oposición, pero eso no fue todo. Su hijo, Jerónimo, habló sobre las consecuencias que traería el arresto de los diputados de la oposición, y sus palabras tenían una considerable credibilidad. Había considerado esa posibilidad, pero no veía de otra manera, así que estaba decidido a proceder con el arresto de los diputados de la oposición. Sin embargo, mi hijo tenía un plan. Confiscar las propiedades de España, ¿por qué no se me ocurrió antes? La propuesta de mi hijo parecía un riesgo peligroso a primera vista, pero al examinarla detenidamente, era un plan con bajo riesgo y alto retorno.
El plan que había preparado y la lógica que lo respaldaba eran tan favorables que, si los diputados se oponían, podrían ser vistos como oposición por el simple hecho de oponerse. La realidad de nuestro gobierno es desastrosa, pero los ciudadanos aún tienen esperanzas. En el momento en que yo cumpla esas esperanzas, la situación estará a mi favor. Agustín, pensé que, con la excepción de una minoría, todos los ciudadanos apoyarían esta propuesta. El argumento y los beneficios son importantes, pero más importante aún es el sentimiento. La idea de despojar a aquellos que nos han explotado durante tanto tiempo es extrema, pero también satisfactoria. Si los ciudadanos apoyan esto, los diputados que se opongan perderán su legitimidad. El elemento sorpresa siempre es efectivo. Si se toma una decisión, debe ejecutarse rápidamente. Los diputados no esperarán que haga un discurso público de repente. Agustín convocó al coronel Fernando. Me llamó, Su Majestad. Tengo una tarea importante para ti. A partir de ahora, quiero que investigues exhaustivamente todos los bienes de la familia real española y de todos los peninsulares. ¿Incluyendo a los peninsulares que viven en México? Excluyendo a los que se han establecido en México. Solo investiga a aquellos que han regresado a la península, han sido expulsados o están programados para ser expulsados. Puedes considerar que todos los que se oponen a la independencia de México están programados para ser expulsados. Sí, entendido. Y mañana a las 7 de la tarde daré un discurso público en la Plaza de la Constitución. Prepáralo todo. A partir de las 5 de la tarde, despliega a los soldados para que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda asistir. Asegúrese de que la información no se filtre. Sí, señor. El coronel Fernando respondió sin dudar a las órdenes de Agustín I y se retiró. Entonces, veamos cómo queda. Agustín sentí una buena premonición por primera vez en mucho tiempo. Utilizando su experiencia militar, comenzó a redactar el discurso con entusiasmo. Capítulo 4 Confiscación, 3. El movimiento de Agustín fue mucho más rápido de lo que esperaba. No pensé que haría un discurso al día siguiente. Los soldados comenzaron a anunciar el discurso en las calles de la Ciudad de México desde las 5 de la tarde. Yo también salí a la calle con mi guardia para evaluar el estado de ánimo del pueblo. A las 7 de la tarde, habrá un discurso del emperador en la Plaza de la Constitución. Los ciudadanos mostraron curiosidad ante la noticia del discurso. ¿Un discurso? ¿Qué pasará? Vamos a ver. No podemos perdernos el discurso del emperador. Sí. Desde la independencia, el gobierno solo ha estado peleando, así que estoy un poco preocupado. Vamos a ver. Agustín aún mantenía el apoyo de los ciudadanos, pero estos estaban preocupados por el gobierno. Estos ciudadanos eran en su mayoría de la clase media y alta de la sociedad mexicana, conocidos como criollos, y tenían una idea de la situación del gobierno. En la gran plaza de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo o Plaza de la Constitución, los soldados estaban ocupados preparando el podio para el discurso. Mientras observaba, vi a un grupo de criollos en una esquina de la plaza, mirando el podio con expresiones de descontento. Hijos diputados. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué va a decir el emperador? ¿No deberíamos detener esto? ¿Con qué pretexto vamos a detener el discurso del emperador? No ha obtenido la aprobación del Congreso y está movilizando a los soldados a su antojo. Podríamos señalar eso. Ya le ordenó a ese comandante que volviera a sus deberes originales, pero se burló y me dijo que le pagara primero. ¡Qué insolente! Parece que es un lacayo de Agustín I. Los diputados republicanos estaban preocupados por el discurso de Agustín I, pero no parecían tener una forma clara de detenerlo. Sí, ¿qué puedo hacer? Cuando llegó la noche, la gente comenzó a reunirse. Pensé que solo vendrían los criollos, pero parece que hay una variedad de personas. En ese momento, en México y en toda América Latina, existía un sistema de castas implícito. En la cima estaban los nobles de la península ibérica, conocidos como peninsulares. El segundo nivel eran los descendientes de los peninsulares, pero nacidos en las colonias, conocidos como criollos. El tercer nivel era el de los mestizos, descendientes de blancos y nativos americanos. El cuarto nivel era el de los mulatos, descendientes de blancos y negros. El quinto nivel era el de los nativos americanos. El sexto nivel era el de los esclavos negros africanos.
Y finalmente, el último nivel era el de los zandos, descendientes de nativos americanos y esclavos negros. Este sistema de castas dificultaba la integración social y provocaba conflictos, convirtiéndose en un problema oculto en México. Es un problema que debe resolverse con el tiempo. La piel de los ciudadanos reunidos en la plaza era diversa. Aunque la mayoría eran criollos, también había bastantes mestizos y mulatos. También había algunos que parecían nativos americanos. A diferencia de Estados Unidos, que expulsó a todos los nativos, Nueva España había coexistido con los nativos americanos durante mucho tiempo. Más que coexistencia, la palabra explotación sería más adecuada, pero al menos no los exterminaron. Los poderosos de Nueva España reconocieron a algunos de los nativos americanos como una clase privilegiada para controlarlos de manera efectiva. Deben ser la nobleza entre los nativos americanos. Me moví hacia el podio y me paré junto a mi madre, que había llegado con mi padre. Agustín me dio unas palmaditas en el hombro y subió al podio. Llevaba un uniforme militar impecable en lugar de ropa lujosa y una corona, lo que le daba más la apariencia de un comandante competente que de un emperador autoritario. Parecía que había considerado las preferencias de los ciudadanos más que las suyas propias. No está mal. La Plaza de la Constitución, conocida como la segunda plaza más grande del mundo hasta la actualidad, estaba llena de una multitud enorme. Cuando el sol comenzó a ponerse, comenzó el discurso. Queridos ciudadanos de México. Yo, el emperador Agustín de Iturbide, me presento ante ustedes con grandes cambios y esperanzas. Nuestra patria, México, se ha liberado del yugo español gracias a la sangre, el sudor, la fe y el coraje de todos. Ustedes hemos obtenido una valiosa victoria tras una larga lucha. Agustín hizo una pausa antes de continuar su discurso. Los ciudadanos asintieron con la cabeza. Sin embargo, nuestra independencia aún no es completa. Después de siglos de explotación y años de guerra de independencia, nuestra economía está en una situación difícil. A medida que nuestra independencia se hace más visible, los peninsulares que monopolizaban los altos cargos han huido con la riqueza que acumularon en esta tierra. El discurso, que comenzó con felicitaciones por la independencia, se convirtió en una discusión sobre las dificultades actuales, lo que dejó a los ciudadanos confundidos y esperando las siguientes palabras. Está culpando de la situación actual a España y a los peninsulares, construyendo su argumento. El discurso de Agustín I continuó. Para enfrentar estos desafíos, tengo una propuesta para ustedes. Propongo que utilicemos las propiedades de los peninsulares que quedan en México para beneficio de nuestro país. Durante siglos, nos han cobrado enormes impuestos y se han apoderado de nuestras granjas y tierras, explotándonos. Pero ahora somos independientes y no tenemos por qué soportar más su explotación. La propuesta era confiscar las propiedades de los peninsulares para beneficio de México. Parece una buena idea. Esos pocos tienen enormes tierras y propiedades en México. Parece bueno, pero ¿no se llevarán también las propiedades de mi abuelo? La mayoría de los ciudadanos, que despreciaban a los peninsulares, reaccionaron positivamente, pero algunos expresaron preocupación. Previendo estas preocupaciones, Agustín I continuó su discurso. Por supuesto, esta propuesta no afectará a los mexicanos de origen español que se han establecido y viven en México. Solo se aplicará a aquellos que se oponen a la independencia de México. Esta es una medida para lograr la verdadera independencia de España. Y las propiedades de nuestros ciudadanos y de los ciudadanos de otros países, excluyendo España, serán protegidas. Actualmente, España está sumida en el caos de la guerra civil y no podrá intervenir en nuestras decisiones. Verdadera independencia. Los criollos que temían que se confiscaban las propiedades de sus padres, abuelos o antepasados, así como los intelectuales que se preocupaban por las reacciones de otros países, se sintieron aliviados. A través de esta medida, lograremos la verdadera independencia y construiremos un país más fuerte y avanzado. Por la verdadera independencia. Los agitadores colocados en varios lugares comenzaron a vitorear. ¡Viva! ¡Viva! Por la verdadera independencia. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! Los vítores de los agitadores se extendieron rápidamente a las decenas de miles de personas reunidas en la plaza. ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! Por la verdadera independencia. Me acerqué a Agustín I, que había terminado su discurso, y le dije.
Su Majestad, debemos presionar al Congreso de inmediato. ¿Ahora mismo? No necesitamos apresurarnos. Los diputados no tendrán más remedio que aceptar mi propuesta. Ahora que hemos anunciado la confiscación de propiedades, algunos intentarán sacarlas primero. Ya lo he previsto y he ordenado que se preparen listas de propiedades. Las tierras, edificios y granjas no son un problema, pero los bienes que contienen no pueden esperar la aprobación del Congreso. Necesitamos objetos que podamos usar de inmediato. Los ingresos generados por sus tierras, edificios y granjas proporcionarán al gobierno una enorme cantidad de fondos a largo plazo, pero eso requerirá al menos unos meses. El gobierno necesita dinero que pueda usar de inmediato. Aunque los peninsulares se han ido o han sido expulsados, es probable que hayan llevado consigo sus posesiones más valiosas. Sin embargo, dado su nivel de riqueza, no habrán podido llevarse todo. Desde granos hasta innumerables objetos, muchas cosas aún estarán en sus edificios y almacenes. Debemos recuperar primero los alimentos, armas, obras de arte, carruajes y carretas. La prioridad más alta son las granjas en la región de Puebla. Puebla es una de las mejores tierras de México, conocida por su agricultura próspera. Naturalmente, muchos peninsulares codiciaban esas tierras y usaban todos los medios posibles para apoderarse de ellas. Pero en el momento en que se difunde este discurso, los agentes que gestionaban las granjas, los líderes locales, los comandantes militares locales, los saqueadores e incluso los trabajadores comenzarán a codiciar esos bienes. Después de todo, si el gobierno va a recuperar bienes sin dueño, ¿quién los detendrá si los roban? En la historia real, las enormes propiedades de los peninsulares que dejaron México no fueron confiscadas sistemáticamente por el gobierno. Las autoridades locales, los líderes militares, las comunidades locales o los individuos se apoderaron de las tierras y las propiedades de manera informal, y la mayoría de estas propiedades fueron tomadas por intereses personales. Eso no puede ser. Esas propiedades deben ser utilizadas para México. Después de escuchar mis palabras, Agustín reflexionó por un momento y luego volvió al podio. Como emperador, exijo una respuesta inmediata del Congreso a esta propuesta que refleja la voluntad del pueblo. Esto es para lograr la verdadera independencia. No hay razón para perder el tiempo en disputas innecesarias. Todos los diputados deben presentarse en el Congreso de inmediato. ¡Viva! ¡Viva! Agustín comenzó a caminar desde la Plaza de la Constitución hacia el edificio del Congreso, y los diputados que estaban en una esquina con expresiones de descontento también comenzaron a moverse apresuradamente. La mayoría de los ciudadanos se dispersaron de la plaza, pero algunos siguieron al emperador y a los diputados hacia el edificio del Congreso, gritando: ¡Viva la independencia! ¡Viva el emperador Agustín I! El edificio del Congreso estaba lleno de confusión. Afuera, los ciudadanos gritaban pidiendo que se aprobara la propuesta del emperador de inmediato. Rafael Manino, el líder de los diputados republicanos, estaba sudando frío. Maldición. Un discurso público. Esta es una estrategia que deberíamos haber usado nosotros. ¿Cómo pude usarla primero? Esto no es propio de Agustín I. ¿Qué está pasando? Rafael estaba seguro de que podría derrotar a Agustín I, el héroe de la independencia y emperador. La situación del gobierno mexicano era un desastre y había señales de que no estaba funcionando correctamente. Si se prolongaba el tiempo, la insatisfacción de los ciudadanos estallaría y todo se culparía a la dictadura y la incompetencia del emperador. Si el emperador renunciaba, México podría tener elecciones presidenciales como Estados Unidos, y Rafael pensaba que él sería el próximo presidente. Aunque el Congreso tenía una gran cantidad de conservadores que apoyaban la monarquía, los republicanos tenían la ventaja debido a la naturaleza del Congreso. A medida que el republicanismo se fortalecía, el poder de los diputados aumentaba, y los diputados neutrales también se estaban convirtiendo en republicanos, mientras que los conservadores permanecían en silencio. Rafael pensaba que se convertiría en presidente, pero ahora estaba enfrentando esta estrategia desagradable. Dado que las cosas han llegado a este punto, lo mejor es ganar tiempo. En el momento en que el presidente del Congreso pensó esto, Agustín I entró en el Congreso. Con una actitud relajada en medio de la tensa atmósfera, miró a los diputados y dijo: Supongo que los diputados también han sido testigos de la reacción del pueblo a mi propuesta. En el momento en que se confirma el apoyo del pueblo, puedo mover mi ejército. Pero he venido aquí para respetar al Congreso, así que aprueben mi propuesta de inmediato.
Rafael, el presidente del Congreso, respondió de inmediato. Su Majestad. Actualmente, México no tiene leyes ni constitución. En esta situación, ¿cómo podemos emprender una empresa nacional tan grande? Es imposible. Además, ahora mismo no hay una definición clara de las autoridades del Congreso y del emperador. Mover el ejército también requiere el consentimiento del Congreso. Exactamente. Eso es lo que ha impedido que las cosas funcionen correctamente hasta ahora. Pero esta vez es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Mi propuesta es, por supuesto, algo que apoyo, y como el pueblo lo desea, es natural que el Congreso también la apoye. ¿Acaso el Congreso se opondrá al ferviente deseo del pueblo de lograr la verdadera independencia? No es que nos opongamos, sino que queremos examinarlo más a fondo para asegurarnos. No hay necesidad de perder el tiempo. Examinémoslo ahora mismo. Si tienen alguna pregunta sobre esta propuesta, háganla ahora. Agustín I presentó al príncipe heredero, que estaba observando la reunión detrás de él. Como el plan fue propuesto por el príncipe heredero, él responderá a sus preguntas. Rafael, el presidente del Congreso, sonriendo con satisfacción. Entonces, muy bien, examinémoslo ahora mismo. Me preguntaba de dónde había salido este plan, y resulta que fue del joven príncipe heredero. Aunque es joven y creativo, este novato se arrepentirá de haber pisado el Congreso. Rafael comenzó a lanzar una serie de preguntas, sin imaginar quién era realmente el príncipe heredero. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.